Sí, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poco desde un punto de vista estadístico, dando unos datos para no aburrir al personal brevemente. Voy a pasar a una reflexión teórica y luego voy a hacer propuestas a modo de hipótesis de trabajo que puedan servir un poco a todos nosotros. Y voy a comenzar con esta cita del periodista ruso, eh, Boris Alter, donde dice que según los arqueólogos todos somos emigrantes porque partimos de África hace 200.000 años y de alguna manera nos hemos ido expandiendo por todo el universo, nos hemos ido repartiendo y de alguna manera somos emigrantes del mundo y podríamos decir que en este siglo es la era de la inmigración. Y los políticos, la gente normal, entra en este debate con mucha pasión. La migración, según la Organización Internacional de Migraciones, con sede en Berlín, define la inmigración irregular como el movimiento que se realiza fuera de las normas obligatorias del país emisor, tránsito y receptor. Esto incluye a las personas que pueden ingresar a un país de manera irregular, pueden residir en un país de manera irregular o pueden estar empleados en el país de manera irregular. Y en esta página web tenemos toda la información al respecto. Ahora, tipos de migración según el Consejo de Europa. Voy a recalcar algunas simplemente, porque depende mucho de diversos factores. Por ejemplo, los motivos, la naturaleza jurídica de los interesados o la duración. Tenemos trabajadores inmigrantes temporales, lo que en Alemania conocen como Gastarbeiter, trabajadores invitados, pero que en realidad son emigrantes, emigrantes de negocios ya altamente calificados, profesionales que se desplazan en sus empresas, etcétera, emigrantes irregulares, de lo que estamos hablando aquí, es decir, indocumentados o no autorizados, emigrantes forzados, que serían los refugiados, los solicitantes de asilo, etcétera, los miembros de la familia, el reagrupamiento, los emigrantes que regresan, los refugiados, según la ACNUR, un refugiado es aquel que no puede o no quiere regresar a su país, no puede regresar debido a un temor bien fundado de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Luego tenemos los solicitantes de asilo, personas que han buscado protección internacional y sobre cuyas reclamaciones de refugiado aún no se ha decidido, según la ACNUR. Tenemos personas que se desplazan internamente pero que no salen fuera, es decir, que se internan a su propio país, y esas categorías nos pueden servir para el debate. En nuestro Estado español tenemos, esto lo he extraído del portal Datos Mundiales sobre la Migración, la población en este momento de ambos sexos es de 46,8 millones. El número total de emigrantes internacionales mediados del año 2020 es de 6,8 millones. Población emigrante internacional como porcentaje de la población total es el 14,6%. La tasa de desempleo de la población total, según la Organización Internacional del Trabajo, es del 14,5%. Tenemos que comparar la población emigrante con la población total de desempleo. Desempleo juvenil, según también la Organización Internacional del Trabajo en sus propias estadísticas, dice que es al año 2019 32,6%. España ha pasado de enviar emigrantes a Europa. Yo mismo he sido emigrante en Alemania porque hice mis estudios, la licenciatura y el doctorado en Alemania, y conozco muy bien lo que era Alemania en aquella época, en los años 60, y también de enviar emigrantes a Latinoamérica a recibir emigrantes.
Una breve estadística, simplemente voy a señalar las que están recalcadas en azul. Población emigrante, esto estamos hablando de una estadística del 25 de enero de 2021, porque la próxima estadística será el 5 de abril, y teniendo en cuenta el periodo 2017 a 2021. 281 millones se consideran migrantes internacionales, personas que nacieron en el extranjero y obtienen ciudadanía extranjera a mitad del año 2020. Gobierno y emigración. Al 31 de diciembre de 2020, 83 países y 30 autoridades locales se habían embarcado en un proceso conocido como Migration Governance Indicators para asesorar los marcos de referencia a la hora de elaborar la política migratoria. Emigrantes mujeres, un 48% del stock de la migración internacional en el año 2000, a mitad del 2020 eran mujeres. Migrantes laborales, se estima que 164 millones de trabajadores o trabajadoras, o sea, el 59,2% del stock de migrantes internacionales en 2017 formaban este tipo de migración laboral. Remesas, esto es importante. Se estima que 454 billones de dólares se enviaron en 2019, lo que supera las inversiones directas extranjeras en la mayoría de los países receptores de las remesas. Refugiados y solicitantes de asilo, para finales de 2019 se estima que 26 millones de refugiados y 4,2 millones de peticiones de asilo había en todo el mundo. Emigrantes desaparecidos, más de 40.189 muertes o desaparecidos se registraron de 2014 a 2020. Al 25 de enero de este año, al menos había 167 que habían muerto cuando intentaban alcanzar, en este caso, Europa. Discusión sobre problemas migratorios. Aquí comienzo un poco con una reflexión teórica una vez vistas estas estadísticas. Según el profesor Klaus Hansen de la Universidad de Passau en Alemania, que fue director hasta 2013 de la Forschungsstelle Grundlagen Kulturwissenschaft y autor de varios libros muy interesantes que han marcado un poco lo que es la cultura, Kultur y Kulturwissenschaft, publicado en 2011, y Kultur Collective Nation, publicado en 2009, y desde 2014 director de la Forschungsstelle Kultur und Kollektivwissenschaft de la Universidad de Regensburg. Él está ya jubilado desde el año pasado. Utilizamos automáticamente, sin darnos cuenta, un concepto muy antiguo pero muy venerable como el de cultura. Y no me refiero a la cultura con K del profesor Ibarreche, sino a la cultura con C. Bien, su antigüedad nos debería hacer dudar porque no ha cambiado mucho el concepto, pero sí ha cambiado mucho el mundo. Y puede ser que este concepto de C, cultura con minúscula, cierre más puertas que las que abra. Por eso nos tendríamos que preguntar claramente qué contiene este concepto y por qué no es adecuado para abordar nuestra realidad moderna. Desde Herder, para el que Dios no creó seres individuales, sino pueblos enteros, e infundió en las mentes, humanas la representación de que cada formación étnica, o sea, cada tribu, cada pueblo, cada nación está caracterizada por costumbres claras y únicas que no se encuentran en ninguna otra parte, hemos ido asumiendo de que cada uno de nosotros somos únicos en el mundo. Cada pueblo posee, según esa visión, una cultura única y homogénea. Aunque terminológicamente ya se desarmó hace tiempo esa idea y no se habla ya de Volksgeist, el espíritu del pueblo, Herder, o el carácter nacional de Margaret Mead, esta representación de cultura todavía se acepta, aunque la revestimos bajo conceptos que aparentemente no son peligrosos, pero que están ahí. Es decir, no son peligrosos en el sentido de que efectivamente lo hemos asumido
como algo normal y por lo tanto, revestido de otra manera, continuamos usándolo y hablando de una mentalidad común, unas costumbres comunes, unas propiedades comunes, etcétera, etcétera, que es algo que hacemos todos constantemente. La realidad es totalmente diferente. Por ejemplo, nuestro país es un país nacional, con nacionalidades, plural, moderno, que se compone de múltiples grupos de diferente clase. En este país viven vascos, navarros, catalanes, aragoneses, andaluces, etcétera, 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 donde conviven católicos y ateos, banqueros y activistas ATAC, mujeres con y contra hombres, los jóvenes discuten con sus mayores, extrema derecha y extrema izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos grupos o comunidades tienen sus comportamientos, sus valores, rituales y discursos y poseen cada uno una determinada cultura. Y así se origina una cultura diferenciada. Y este va a ser un concepto muy importante. Si se tienen ojos para observar, uno se percatará inmediatamente o no le pasará por alto el hecho de que nuestro país, sin necesidad de contar con extranjeros, es una sociedad multicultural, policultural, que bien que mal funciona. Los que dañan el medio ambiente conviven con los ecologistas, los hetero con los homo, los agricultores se llevan bien con las ciudades, los sin techo y los antisistema tienen cabida. El buen funcionamiento se debe, como todos sabemos, al Estado de Derecho, que protege la libertad y las minorías. Si denominamos a eso guía, idea guía, leitmotiv, hay que observar que cada Estado democrático, aunque de manera diferente, protege esta idea guía. El hecho de que este humanismo secular sea tan efectivo en el mundo actual no se debe tanto a la raíz cristiana, sino a la ilustración confesional. Y esto también me parece importante, que se deba más a esa razón. Bien, una vez dicho esto, si aplicamos estos conceptos a las migraciones, entonces ocurre lo siguiente. El concepto de la buena y vieja cultura produce un doble error. Si tenemos en cuenta el fenómeno de la migración, entonces ocurre lo siguiente. En un pueblo A se asienta una minoría B. Entonces, como suele ocurrir, la cultura A y B son tan diferentes y tan extrañas la una con la otra que no se desarrolla una buena convivencia. Entonces se espera que los extraños se adapten, lo que se denomina asimilación, aculturación o integración. Al no realizarse, se originan guetos o sociedades paralelas, lo que pone en peligro la cultura. Por fortuna, eso no siempre es la realidad, pero ocurre. Y eso lo vemos constantemente aquí, en nuestro país y en todos los sitios donde existe emigración. Si una persona con estudios informáticos, por ejemplo, emigra a Alemania o a otro país, esa persona encuentra que los informáticos de ese país al que va confían en su alta cultura y no se habla de integración. Si un pobre ciudadano o ciudadana sin cultura e información emigra con su familia, entonces trae una serie de problemas con él que son en primer lugar económicos y no culturales. Sus preocupaciones son obtener ayuda social y trabajo, igual que la del pobre trabajador del país receptor. Pero en lugar de ver este paralelismo, debido al concepto de cultura que tenemos, al trabajador del país receptor se le trata como un caso de ayuda social, al emigrante como un problema de integración. Así observamos que el concepto de cultura juega un papel más importante en nuestra mente que en la realidad. Si un alumno del país receptor, jugando en el patio con otro alumno, le roba la pelota, le dirá: tú idiota, devuélvemela. Si la pelota la roba un alumno procedente de Latinoamérica, por ejemplo, o de cualquier otro país, le dirá: tú sudaca. Así solo en la mente y solo a través del falso concepto se pasa de lo humano a lo cultural.
E incluso el peligro de una sociedad paralela existe solo en la mente. A nadie le molesta los guetos de los jubilados alemanes que pasan sus últimos días de su vida en Mallorca. Tampoco se habla de integración. Permanecen entre sí, a nadie parece molestar y se les considera un activo. La culpa, a mi entender, de todas estas equivocaciones se debe precisamente a la representación de una cultura popular unitaria y totalmente diferente. Hoy existe un concepto de cultura basada en la diferencia. La cultura no es una entidad holística, es, como venimos afirmando, un concepto basado en la diferencia. Las naciones se componen hoy, como defiende en su tesis Klaus Hansen, de policolectividades. Yo formo una policolectividad, es decir, me relaciono con mis colegas, voy a ciertos locales, tengo un tipo de coche, voy a jugar al golf, es decir, es una policolectividad frente a otras policolectividades. La tarea de un Estado, sin embargo, consiste hoy en gestionar ese multiculturalismo que puede manifestarse de manera muy caótica y peligrosa. Para ello necesita el Estado reglas de comunicación e interacción. El Estado fija la regla, el lenguaje, la academia y las formas de comunicación, y el Estado crea espacios libres en el que se puede originar símbolos, promulga leyes que han de valer para todos, originando de este modo una cierta homogeneidad. En nuestras sociedades hay cosas comunes, como por ejemplo el lenguaje, percepción del lenguaje. La historia, hay hechos históricos, aunque no sean interpretados de igual manera por todos los ciudadanos o ciudadanas. Y las instituciones, hábitos estabilizados y por tanto institucionalizados, instituciones sociales y simbólicas. Si yo celebro la Navidad aunque no crea, pertenezco a un grupo. Si yo celebro la fiesta del Cordero, pertenezco a otro grupo. Bien, estos hechos comunes integran la continuidad de una comunidad a través del proceso de socialización. Aunque podemos encontrar aquí una condición de una cierta cultura unitaria, no se ha investigado todavía a fondo, a mi modo de ver, hasta dónde puede llegar y en qué consiste. Por lo tanto, yo creo que a todos aquellos que se dedican a la Kulturwissenschaft deberían profundizar más en el concepto de policolectividades y qué es lo que está cohesionando en este mundo tan descohesionado a la ciudadanía, donde existe una diversidad de género, de clase, de raza, de orientación sexual, de religión. ¿Cómo es posible que todos, teniendo ideas contrarias, perteneciendo a grupos diferentes, podamos convivir todos en paz? ¿Cuál es el ligamento que nos une a todos nosotros? Eso, naturalmente, es donde tendríamos que trabajar. Bien, como he dicho que iba a hacer una serie de propuestas a manera de hipótesis de trabajo, voy a esbozarlas aquí ahora. En primer lugar, hay que suponer que cada persona desea vivir en su país de manera digna y no salir fuera de su país por obligación. Por otra parte, cada Estado tiene derecho a controlar sus fronteras. 2. En un mundo globalizado, la globalización es mucho más que un proceso económico-financiero. Esto ya nos lo ha dicho claramente el profesor Caballero, pues podemos diferenciar 3 dimensiones a tener en cuenta en nuestra discusión. A. Existe una colectividad global de violencia, pues ni los desastres medioambientales, ni la criminalidad organizada, ni el terrorismo respetan las fronteras. B. La dimensión del hambre, la pobreza y las guerras civiles, así como la represión en las diferentes regiones del mundo, son factores causantes de la inmigración. C. La dimensión de la comunidad de cooperación. Esta no se limita al aspecto económico y financiero. La cooperación para vencer las barreras impuestas a la movilidad de las que estamos hablando aquí entre países y personas también se puede vencer gracias a la filosofía, la ciencia, la medicina, la técnica, la música y, muy importante, a nuestra red de másteres y doctorado, impulsada por el doctor Caballero, y muchos de nosotros como respuesta a la necesidad de acción en un mundo global
donde se intenta desarrollar valores universales y nos consideramos todos, por así decir, como ciudadanos unidos en una misma causa. Tercero, entiendo que la mejor manera de ayudar a combatir la emigración es ayudar a los países de los o las emigrantes para un desarrollo local intensivo. 4. Sin justicia global distributiva universal, no se podrá abordar y solucionar este drama humano de la emigración. Por ejemplo, en este momento de pandemia, es necesario que llegue la vacuna a todos y todas los emigrantes, sean legales o no. Y quinto, en 2008, ya algo antiguo, el Consejo de Europa adoptó un libro blanco sobre el diálogo intercultural que se titula Vivir juntos como iguales en dignidad. Este documento político, y cito, argumenta en nombre de los gobiernos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que nuestro futuro común depende de nuestra capacidad de proteger y desarrollar los derechos humanos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho y promover la comprensión mutua. El enfoque intercultural ofrece una visión de un futuro modelo de gestión de la diversidad cultural. Si hay una identidad europea para hacerla realidad, esta se basará en los valores fundamentales compartidos, el respeto del patrimonio común y la diversidad cultural, así como el respeto a la igualdad, a la igual dignidad de cada individuo. Bien, algo que suena muy bien, pero que está muy lejos de poder cumplirse. Sexto, por efecto de la globalización, los problemas comunes, a saber, el impacto de las tecnologías de la comunicación, el deterioro del medio ambiente, el desempleo estructural, las migraciones en sus más diversas expresiones hacia los países industrializados y las desigualdades regionales hacen pensar, a propuesta del libro del Grupo de Lisboa con Ricardo Petrella a la cabeza, que fue un comisionado de la Unión Europea y ha jubilado también, en un libro, Los límites de la competitividad, cómo se debe gestionar la aldea global, de la editorial Sudamérica traducida a castellano, en 1966, se proponen 4 contratos sociales. Y yo me honro de haber trabajado con el señor, hoy profesor en este momento, que fue de la Universidad Católica de Louvain, Ricardo Petrella, en la confección del libro, en 4 contratos que todavía siguen vigentes. Y son el primer contrato que se ha de cumplir y firmar, o mejor, primero firmar y luego cumplir, porque se firman muchos y luego no se cumplen. Cubrir las necesidades básicas, que consiste en proporcionar agua, recursos naturales, energía a las zonas del planeta más pobres. Aquí la solución es formular un contrato entre el sector privado, gobiernos e instituciones financieras para promover el desarrollo. Segundo contrato, el contrato cultural. Es el encargado de promover el diálogo entre las diferentes culturas mediante un contrato educativo tecnológico global. Hemos oído aquí el libro de Huntington, esa lucha entre culturas, cuando verdaderamente la única lucha que debería existir es la por la libertad. El tercer contrato, el contrato democrático. Las Naciones Unidas actuarían como mediadora. Se debía constituir una asamblea mundial de ciudadanos y ciudadanas para abordar los problemas comunes. Este contrato me parece también fundamental. Y el cuarto contrato es el contrato con la tierra, que consiste en acelerar la puesta en marcha de los compromisos adoptados por los gobiernos en las diferentes conferencias mundiales. Por ejemplo, la Agenda 2030, que naturalmente se debería cumplir y que todavía estamos estudiándola y ver cómo se puede cumplir. Bueno, con esto yo he pretendido dar unas breves estadísticas para ver cuáles son los hechos. Por otra parte, un marco teórico para abordar el tema de las migraciones desde el punto de vista de la cultura y una serie de propuestas. Muchísimas gracias por su atención.